¿Tienen alguna duda? El 5, cuéntame, Peggy. ¿Tienes alguna duda con el 5, con el problema 5? Vamos a ver, ya va. Ajá, cuéntame, Peggy, ¿cuál es la duda? Ok, en este problema, bueno, ya Ricardo dice que no le dio. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, simplemente verificar para esas condiciones que se cumpla la norma para la tubería de 6 pulgadas de diámetro. Ahora, aquí el detalle es con el detalle es con justamente qué propiedades de fluidos tienen que utilizar. Esa es la clave del asunto. Porque fíjense que lo que me dicen es las revoluciones de un pueblo, me están diciendo cuánto es la pérdida, o sea, me están diciendo un PSI por cada 150 pies de tubería. Que me están diciendo justamente cuánto deben ser las pérdidas máximas en la tubería. Me están diciendo también cuál es el caudal, o sea, 500 galones por minuto. El detalle es que no me están diciendo las propiedades del fluido. O sea, sé que es, en este caso es agua lo que está circulando, aunque no me lo dice el problema, creo. Sí, el agua aquí lo dice. Si el agua se encuentra por encima de 50 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué ocurre? El, ¿Qué temperatura es la que deben tomar? Entonces, esta es la parte, digamos, teórica del problema. Porque te pueden calcular para 50 grados Fahrenheit y de ahí en adelante tienen infinitas escalas de temperatura, ¿verdad? O valores de temperatura. Entonces, aquí la clave es justamente calcularlo para 50 Fahrenheit. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan las pérdidas por fricción, ¿verdad? Sobre todo el factor de fricción y el número de Reynolds, el, ¿cuándo va a ser la condición más desfavorable? Vamos a pasar a la siguiente lámina para que lo vean mejor. Aquí tienen la explicación, ¿ok? Esto aquí para marcar. ¿Qué ocurre? Fíjense. La mayor, porque para Reynolds bajo, ¿ok? ¿Qué ocurre? La clave está aquí. Lo que les interesa a ustedes para determinar la mayor pérdida de energía, ¿ok? Es cuando el factor de fricción sea más grande, ¿verdad? Para el rango de trabajo de la tubería.
sea, eso, si ustedes se recuerdan el diagrama de Moody, ¿ok? El factor de fricción tiende a aumentar en la medida que el número de Reynolds es menor, es decir, en medida que sea menos turbulento o que sea laminar, ¿ok? Entonces, de esas condiciones de temperatura, hay que buscar cuáles son las propiedades del fluido, en este caso, para qué temperatura la viscosidad hace que el número de Reynolds sea menor. Si ustedes recuerdan cómo es la gráfica, ¿ok? O cómo es el comportamiento de la viscosidad en los líquidos, a medida que disminuye la temperatura, la viscosidad es mayor. Y a medida que aumenta la temperatura, el, la viscosidad disminuye. Entonces, primer punto o primer caso. Bueno, ¿por qué me interesa buscar la menor temperatura o utilizar la viscosidad para la menor temperatura? Porque al ser la viscosidad para la menor temperatura, si ven aquí en esta expresión, el número de Reynolds va a ser menor. En la medida que la viscosidad sea mayor, ¿verdad? Este número va a ser menor. Porque ya la velocidad está definida por el caudal, que son 500 galones por minuto, en una tubería de 6 pulgadas de diámetro. O sea que ya la velocidad está fija. Lo otro es el diámetro, es una tubería de 6 pulgadas, que es lo que nos está variando en el número de Reynolds en la viscosidad. Entonces, el valor para determinar la propiedad de la viscosidad, la temperatura con la que vamos a trabajar, va a ser la menor del rango que nos están diciendo, porque esa es la que nos va a dar la mayor viscosidad, o sea, 50 grados Fahrenheit. Bueno, con eso, con este valor, entran en las tablas o curvas de propiedades de viscosidad del agua, y bueno, tienen esto, determinar la viscosidad cinemática. Luego, ¿qué hacen? Simplemente calculan el número de Reynolds, tienen acá la velocidad. Aquí básicamente ya es lo mismo que hemos hecho o que han hecho antes. Al calcular el número de Reynolds, les da que es un flujo efectivamente turbulento. Luego aplican la ecuación de Colebrook-White, que lo hice por acá en este problema. Este problema no me lo dice, ¿ok? O sea que pudo haber aplicado o Colebrook-White o pudo haber aplicado la ecuación de Swami, ¿ok? El problema no me está exigiendo ninguna de las dos. En este caso se hizo por Colebrook-White y aplicando iteración se determina el factor de fricción como se muestra acá. Luego simplemente ya lo que queda es, como la tubería es horizontal, ¿ok? La tubería horizontal, bueno, simplemente la pérdida por fricción corresponde a la caída de energía de presión únicamente. Entonces, bueno, si delta P sobre gamma debe ser a las pérdidas por fricción, bueno, ya lo demás simplemente lo que queda es sustituir valores. Si se ponen a ver, aquí tienen el factor de fricción, la longitud de la tubería, el diámetro llevado a pies, ok, la velocidad, por supuesto también trabajada en pies, ok, y lo que es la gravedad y el 2. Bueno, y le da que la pérdida por fricción es igual a 2,65 pies. ¿Qué es lo que nos decían? Que la pérdida no puede exceder un PSI por cada 150 pies de longitud de tubería. Bueno, esto simplemente hay que transformarlos a PSI. Bueno, aquí está la conversión, es multiplicarlo por el gamma del agua y lo que nos dan libras por pie cuadrado, y luego hacer un cambio de unidades. Si yo hallé el F de otra manera y me dio un poco mayor, no hay problema. ¿De qué otra manera, Ricardo? Dígame. Por el diagrama de Moody. O fue por, ok, si fue por el diagrama de Moody y esa es la precisión de lectura, no hay problema. Ok. O sea, básicamente lo mismo. Bueno, tal cual, aquí seguimos. Al determinar la pérdida, nos dio que la pérdida es 1,15 pies, PSI, perdón, por cada 150 pies de longitud de tubería, y en consecuencia la tubería no cumple las regulaciones del pueblo. O sea, no se puede emplear 6 pulgadas de diámetro. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Cómo tienes el factor de fricción en la ecuación de Cole-Uruguay? Pregunta Simón. ¿Ves aquí? Aquí está la ecuación de Cole-Uruguay. ¿Ok? Esta es la rugosidad absoluta del material. ¿Cómo lo determina? Porque te dicen una tubería de acero comercial. Entonces, al decirte el material, ya puedes buscar cuánto vale la rugosidad absoluta del material. ¿Ok? Luego, ¿qué tienes? El diámetro, el Reynolds, que lo acabas de calcular aquí. Y bueno, ¿qué te va a quedar? Te queda el factor de fricción fuera del logaritmo, en una raíz, y luego te queda aquí dentro del logaritmo una raíz. ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Qué dice aquí? Iterando. Entonces, o puedes hacerlo iterando la ecuación de Cole-Uruguay, ¿ok? O como hizo Ricardo, puedes leer en el diagrama de Moody. ¿Y cómo lees en el diagrama de Moody? Si ustedes recuerdan lo que hablamos del diagrama de Moody, en vez de, déjame buscarlo para que lo vean, en vez de estar dibujándolo, déjame buscar el diagrama de Moody. Denme un segundo. Ok, aquí viene el diagrama de Moody ya, ¿no? ¿Lo están viendo? Ok. Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? En el diagrama de Moody, dependiendo, recuerden que cada uno de estos valores que están sobre estas curvas, es que es la rugosidad relativa. Y simplemente, ¿cómo se obtiene? La rugosidad absoluta del material entre el diámetro de la tubería. Se calcula la rugosidad relativa para el problema que están trabajando, ¿ok? Para la tubería, se montan o buscan la curva que corresponde y para el valor de Reynolds que les dio, simplemente interceptan y leen acá. Por eso, Ricardo, contigo que leíste el diagrama de Moody, por eso te dije
mosca con la precisión, porque si te dio 0,02, es que te dio clavado aquí, te dio montado sobre esta línea. Ahora, si te dio por debajo o por encima, tienes que justamente buscar el tercer decimal. O sea, menor, si está por acá, está comprendido entre 0,01 y 0,02. Ok, mosca con eso. O sea, para que te dé aquí es que estás montado sobre la línea, tal cual. ¿Se te aclaró eso, la duda con respecto a cómo buscarlo, Simón? Y con respecto a buscarlo con la cuestión de Colegio Uruguay, no es ningún beta, chamo. O sea, ustedes están estudiando ingeniería, no son estudiantes de letras o, no sé, filosofía o cualquier otra carrera humanista que en su vida de la profesión han usado cálculo, han resuelto problemas iterativos. Simplemente es una ecuación que comienzan justamente por proceso iterativo, ¿ok? Ver cuál es el valor de f, ¿ok? Vamos a regresar a la lámina. Samuel se cortó un pedazo por la mitad más o menos, como unos 10 minutos, 15 minutos, creo que se cortó el audio. No solo el audio, se cortó el video, todo. Creo que fue justamente cuando explicamos toda la parte de la piezométrica en el tanque y justamente es el análisis de energía que se hizo allí, ¿ok? En el tanque del sifón. Ok, vamos a seguir acá. Este problema es de pérdidas localizadas. Lo pudieron hacer. ¿Tienen alguna duda? Ya, me cambió la imagen. ¿Qué están viendo ustedes ahorita? ¿Están viendo el diagrama o el problema? El problema, ¿no? Sí. Lo pudieron hacer el problema. Se debería hacer por tramos. No, no, Luciano. Luciano, Luis, perdón. Tú puedes perfectamente trabajarlo completo, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Tú tienes aquí un tramo que es un chorro que está al aire libre. Entonces, como no te dan mayor información, deberías justamente comenzar del chorro hacia acá para poder determinar el caudal.
Esta parte de acá es lo que te va a dar la información para el caudal que está circulando por la tubería. Pero luego lo que es en la tubería en sí la puedes trabajar como una sola. Porque recuerda que lo que vimos de pérdidas localizadas era que simplemente sumaban los K, ¿ok? Siempre y cuando el diámetro fuese el mismo. ¿Se recuerdan? Cuando vimos las pérdidas localizadas. No, 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 el K es por cada pieza, Rociano. Por cada pieza es el K de pérdidas localizadas. De hecho, o sea, fíjate, aquí tienes un, dos, tres codos. O sea, que a la hora de, recuerda que la pérdida localizada es, la pérdida localizada es K por el cuadrado sobre 2G, ¿no? El K, ¿ok? Esto, el K, no es más que la sumatoria de los K del tramo. Claro, siempre y cuando este término no cambie. Porque si este término está cambiando, vas a tener que hacer simplemente, vas a tener que hacer KL1 por B1 cuadrado. Ok, si estuviera cambiando la velocidad. Más KL2 por B2 cuadrado y así sucesivamente. Ok. O sea, lo tienes que disgregar siempre y cuando las velocidades vayan cambiando. Ok. Ahora, si la velocidad no cambia, simplemente tú puedes agarrar y decir que la pérdida localizada, ok, va a ser igual a la pérdida, al coeficiente de pérdida localizada de la pieza 1 más el coeficiente de la pérdida localizada de la pieza 2 más el coeficiente de la pérdida localizada de la pieza n, si no ha cambiado la velocidad, recuerden, o sea, si no cambia el diámetro ni el caudal, por el b cuadrado sobre 2g. ¿Está claro esto? Somos cuatro. Ricardo, profe, ¿cómo es que se llama la tabla de K dependiendo del tipo de material? No entendí, chamo. La tabla de K dependiendo del tipo de material. No entendí, Ricardo. Tú tienes una K que es de rugosidades, recuerda, y depende del tipo de material de la tubería. Eso es rugosidad, Ricardo, creo que estás confundido. Que es la K de rugosidad de la tubería, la rugosidad absoluta que depende del material. En el caso de las pérdidas localizadas depende más de la confección y del tipo de la pieza, ¿te recuerdas? Hablamos justamente que en el caso de las pérdidas localizadas podíamos tener, aunque fuera un codo de 90 grados, dependía cómo era fabricado ese codo, si era un codo soldado, si era fundido, ¿ok? Dependiendo cómo fuera la fabricación del codo.
No sé si era esa la duda, Ricardo. Ok, bueno, aquí está la solución. Volvemos a lo mismo, básicamente fluidos uno, pero ahora con pérdidas con fricción. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tienen el punto uno, punto 2, punto 3. ¿Lo ven? Identificaron el dibujo. Lo identifiqué. Uno, 2, 3. A ver, una pregunta. Peggy. Eh, Profe, una pregunta. ¿Cuándo se tiene la presión en libras sobre pies cuadrados? ¿Lo tengo que llevar a PSI siempre o solo cuando se pide? Si por ejemplo el problema anterior, que se pedía verificar si cumplía las regulaciones del pueblo y te dice que las regulaciones del pueblo están en PSI, bueno, lo lógico es que se exprese el resultado en PSI. ¿Ok? Ahora bien, recuerden que las ecuaciones tienen que ser dimensionalmente homogéneas. Entonces, yo no puedo tener que este término aquí sea en PSI, ¿verdad? Este término está aquí expresado en pies, ¿ok? Y este está expresado aquí en pulgadas. Dimensionalmente tiene que ser homogénea la expresión, ¿ok? Simón, en el punto más alto, ya va, en el punto más alto del chorro la velocidad es cero, ¿no? Eh, ¿Qué creen ustedes? Si es el punto más alto, el chorro sigue ascendiendo. No, ¿verdad? Llegó al punto de máxima altura, ¿verdad? Máxima elevación. Entonces, si llegó al punto de máxima elevación es porque no tiene más velocidad vertical. O sea que efectivamente la velocidad es cero, ¿ok? Sí, pero para empezar a bajar se tiene que detener. No puede comenzar a bajar si todavía tiene velocidad, digamos, vertical positiva. Exactamente, como dice ahí Luis Rociano. Ok, entonces, ¿qué hacen acá? Bueno, ¿cuánto vale la presión en el punto uno? La presión atmosférica, cero. Presión en el punto 2, cero. Y la velocidad en el punto uno, cero. Bueno, simplemente aquí plantean energía entre uno y 2. ¿Qué ocurre? Fíjense, ¿cuál es la diferencia aquí? Que entre uno y 2 no existe pérdida por fricción. Aunque en la realidad si hay fricción del líquido con el aire, porque sí la hay, ¿ok? Se puede decir que el tramo, el recorrido es tan corto que se puede despreciar. Entonces, considerar cuál puede ser las pérdidas por fricción del agua en la medida que se desplaza en el aire, no va a incidir significativamente, ¿ok? Entonces, bueno, de aquí simplemente ¿qué hacen? Lo que les dije. Plantean energía, ¿ok? Como no hay pérdidas, la energía en uno es igual a la energía en 2 justo a la salida del chorro. Y bueno, de aquí pueden determinar la velocidad y en consecuencia el caudal, ¿ok? Entonces, calculan el Reynolds, ¿para qué? Para ver dónde están ubicados. Recuerden que esto es importante, porque si el Reynolds les da menor a 2100, ¿ok? Para el caso de la tubería, estamos en régimen laminar. Y si es régimen laminar, el factor de fricción simplemente se calcula por la expresión 64 sobre Reynolds, ¿ok? En este caso, el flujo es turbulento. De nuevo, por aquí lo calculé por la ecuación de Colebrook-White, que no hace falta escribirla, ya la tienen ustedes, y está de la lámina anterior. Y haciendo el proceso iterativo, se llega a que el factor de fricción es igual a este que está acá. Igual, lo pueden hacer por la ecuación de Cole-Uruguay, lo pueden hacer por la ecuación de Swami, ¿ok? Fíjense que el problema no lo dice específicamente por dónde lo tienen que hacer, o lo pueden hacer leyendo en el diagrama de Moody. Bueno, después de esto simplemente lo que viene es plantear la ecuación, o sea, resolver lo que numéricamente las ecuaciones. Entonces, tienen aquí las pérdidas localizadas, ¿ok? Las pérdidas las pérdidas totales, perdón. Esto no es localizada, mosca.
Las pérdidas totales del tramo son las pérdidas por fricción más la sumatoria de las pérdidas localizadas de la tubería. ¿Lo ven? Esto que está aquí. Bueno, como en este caso no cambia el diámetro de la tubería, ¿ok? ¿Qué ocurre si no cambia el diámetro? La velocidad va a ser constante. Entonces, sale el b cuadrado sobre 2g como un factor común. Bueno, y tengo b cuadrado sobre 2g que multiplica f por l sobre d, que esta es la pérdida por fricción. Y luego aquí tienen el K sub L de cada codo, que son 3, ¿ok? Me daría las pérdidas localizadas. Bueno, listo, determinan cuánto valen las pérdidas, aquí está. Le da el total de las pérdidas del tramo. Y luego lo que queda es simplemente plantear la energía entre 3 y 2, o 1, como lo quieran plantear, ¿ok? Y bueno, luego que planteen eso, como la tubería está en un plano horizontal, este tramo está aquí en la isometría, bueno, plantean eso, el z es 0 para el punto 3, ¿ok? Bueno, plantean aquí la ecuación y llegan al valor de la presión 3. O sea, ya lo demás es básicamente carpintería, pues. Aquí lo único que hay que tener claro es que en este tramo no hay pérdidas, ¿ok? La entera ecuación de energía. Lo otro que hay que tener claro es que las pérdidas localizadas del tramo es igual a la sumatoria de las pérdidas localizadas de cada pieza, ¿ok? Que es esto que está aquí. Y bueno, llegan a este valor. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Ok. Siguiente problema. Agua fluye a través de una tubería de 2 pulgadas de diámetro con una velocidad de 15 pies por segundo y una velocidad relativa de 4 por 10 a la menos 3. El coeficiente de pérdida a la salida es igual a 1. Determina la altura h que indica el piezómetro. La viscosidad cinemática es 1,21 por 10 a la menos 5. Y ahí está el problema. ¿Lo pudieron hacer, este problema? ¿Tienen alguna duda con esto? No, es que no estaba hablando, estaba leyendo las preguntas de ustedes. Ok. Luis dice, no lo hice, pero sé que ya tengo todo lo necesario, caudal en el punto de salida, la presión por isometría, es solo meter en la fórmula. Exacto, si no me escuchan es porque probablemente no estoy hablando. Se desesperan por cuánto, por un minuto de silencio.
Ok. Pues Ariel me colocó por aquí las materias semipresenciales. ¿Cómo fue que colocó? Pero ya se fue la escribieron. Wow. Las materias semipresenciales siempre tienen sus huecos de conocimiento. Raquel, profe, pero haga este tipo de clases, porque por experiencia hemos tenido demasiados rollos con la teoría. A menos que empleen técnicas nuevas para aprender, porque no sé nada. Y hasta el día de hoy aún no he visto a mí, ok, eso es verdad. Ah, pero aquí yo puedo habilitar por acá y me pueden ver por la cámara web. Si es por eso, no hay problema. Ok. Ah, bueno, pero a mí sí me han escuchado bastante. Hasta el cansancio, creo ya. Ok. Vamos a seguir por acá. Pero les digo, la propuesta va en serio, ¿oyeron? La propuesta va bien en serio. Vamos a ver, es un sistema Samuel. Es un sistema que quizás busque algo bueno, pero al final es muy poco lo que de verdad se logra en comparación con las presenciales. Ariane. Ok, fíjense muchachos. Déjame pausar aquí un... Pausar no, déjame marcar aquí, ya va. ¿Dónde está? Apagar el bombillito este ya. Eh, sobre eso, la cuestión es que esa forma les exige a ustedes, ¿ok? Para poder aprovechar realmente las clases, tienen que estudiar. Ese es el problema. O sea, tienen que preparar las clases. Te exigen menos, Simón. Te exigen menos. Porque ustedes llegan tal cual tipo paracaidista como anoche, ¿verdad? Con los problemas. Justamente eso, te exigen menos. En las semipresenciales, si no has preparado la clase, si no has estudiado y vas para una clase de consulta, que vas a consultar, ese es el detalle. ¿Ves? Ah, bueno, eso no sé, Luis. Pasamos al siguiente. Vamos, ok. Este no lo tenían, creo. Creo que este no se los había dado, o sí. Sí se los había pasado este problema. Ah, ok, ok. Este, bueno, cuéntame, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Quiénes tienen micrófono? Para que hablen, porque es más fácil que me expliquen por el micrófono que...
por acá. Vamos por orden alfabético aquí. Ariadne. Ajá, cuéntame. ¿No tienes micrófono? ¿Para que hables más fácil por acá? Ya va, que explique uno a la vez, uno solo. Porque empiezan todos a escribir al mismo tiempo y se pierde lo que está en el chat. No, Luis, Rociano, no es así. Ok, déjame seguir viendo. Ya va, déjame volver a leer. ¿Qué me están? Ya va. Déjame que le. Ajá, Luis. Comenzamos suponiendo que el caudal es mayor y comenzamos diciendo que uno y 2 se mueven en dirección hacia 3. No, eso no es así, Luis. ¿Ok? Peggy. El flujo sale de 2 y entra en 3. Ok, eso sí lo tenemos seguro. Y la energía de 4 es igual a la de uno. Eso es correcto. Tal cual, como dice Peggy y Ricardo, tenemos la certeza que del tanque 2 sale agua y al tanque 3 llega agua. Ahora la duda es ver si de uno sale o entra. Bueno, háganlo pues. Dame a buscarle la solución del problema. Sí, sí, si está en pies por segundo, vamos a tratar de mantenerlo en pies por segundo. Pero generalmente es indistinto, pero la idea es eso, mantenerle esa esencia. Déjame buscar acá. Ya va, que estoy buscando la solución.
No, Luis, no. Eso era el analizar qué era lo que ocurría. Pero primero tenías que calcular cómo era eso. Lo que tienes ahí planteado que Q1 menor que Q2 o Q1 mayor que Q2 es justamente comparar lo que obtienes de la primera parte. Que es lo que plantean o lo que indicaron tanto Ricardo como Peggy, creo. ¿Ok? O sea, que tú tienes que primero inicialmente considerar que la energía de este nodo es igual a la del tanque y por consiguiente no hay flujo. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que tú planteas inicialmente? Te plantea esto de acá, que esto no existe. Y estás diciendo que la energía aquí, en este punto, que la energía acá, ¿ok? Es igual a 838 pies. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás planteando un primer problema que es que sale del tanque 2 que tiene cota 850, ¿ok? Y llega a un punto cuya energía, ¿ok? Que es el nodo, es igual a 838 y calculas el caudal que está circulando por esa tubería. Luego tienes otro problema, que es lo que estás haciendo, que es como si tuvieses que sale líquido de un punto de energía igual a 838 pies, ¿ok? Y ese líquido llega ¿a dónde? A un tanque de 805 pies. Entonces aquí calcula el caudal. Entonces, al calcular el caudal, es que vas a comparar cómo es este caudal con respecto a este caudal. Entonces, al tener esto es que justamente vas a analizar si este caudal que sale de 2 es mayor, si este que sale de 2 resulta mayor que este que pasa por acá, ¿ok? ¿Qué te está diciendo? Ah, bueno, que del tanque 2 sale líquido tanto para el tanque 3 como para el tanque 1. Ahora, si te da que del tanque 2 el caudal es menor que este de acá, quiere decir que el caudal que está saliendo de acá no es suficiente para la capacidad que tiene esta tubería. Entonces va a salir de este y va a salir de este de acá para ir al tubo 3. ¿Ok? Pero eso es. ¿Me sigue? Bueno, planteando eso, básicamente lo que queda ya es resolver las ecuaciones, más nada. Plantear ecuaciones de energía, ¿ok? Que es lo que ustedes ven acá en la solución. Tienen básicamente las ecuaciones de energía, la parte inicial, ¿ok? Para el nodo, lo que estábamos hablando. Aquí lo dice, se asume que el flujo A1 es nulo. Y se dice que H4 es igual a H1, que es igual a 838 pies. Luego simplemente plantean las ecuaciones de energía que estábamos viendo ahorita. ¿Ok? Determinan los caudales, aquí está lo que les decía, Q2. Determinan el caudal, ¿dónde está Q3? Por acá, aquí está Q3. ¿Ok? Y vienen la parte comparativa entre Q2 y Q3. Al ser mayor Q3 que Q2, que dio que Q3 es mayor a Q2. O sea que si es mayor, sale caudal del 1, sale caudal del 2 y llega caudal al 3. ¿Ok? Bueno, se plantean las ecuaciones de energía en base a eso ahora.
Mira, sobre las pérdidas localizadas, Simón, si no te lo dicen, queda de parte tuya si las consideras o no las consideras. Si el problema dice despreciar las pérdidas localizadas, bueno, se tienen que despreciar. Ahora, si no te dice, sería bueno preguntar en el momento de hacer el problema si las puedes, si las debes considerar o no. ¿Ok? Y también debería haber una pérdida localizada en la bifurcación, exactamente. O sea, todo va a depender qué es lo que diga el problema. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con esto? De hecho, los problemas de tres tanques es lo mismo siempre. ¿Cómo? Ya, Samuel, no entendí. ¿Qué preguntó Ricardo por ahí antes? Ah, perdón, no había visto lo que había escrito. Ya va. ¿Todo sigue siendo segundo parcial? Sí. Sí, hasta aquí, ya. Hasta aquí. Hasta aquí muere el segundo parcial. El tercero es lo que vamos a comenzar a ver hoy en la noche. Recuerden que hoy tenemos una clase en la noche, ¿no? Creo, ¿no? Déjame chequear acá. Pero creo que habíamos cuadrado a las 8 de la noche hoy también, ¿no? No recuerdo muy bien la hora, creo que eran 8. Hoy, no, a las 7, perdón. De 7 a 8 y cuarto. Hoy jueves. De 7 de la noche a 8 y cuarto de la noche. Y mañana viernes de 7 de la noche a 9 de la noche. Recuerden que mañana en la mañana no puedo. ¿Ok? Entonces sería hoy de 7 a 8 y cuarto y mañana de 7 a 9 de la noche. Entonces ya lo que comencemos a ver hoy en la noche ya sería el tercer parcial. Eso es correcto, Simón. Hasta las 8 y cuartos. Ya. Vamos a ver. Se me perdió toda la conversación. Ya. Samuel sigue siendo el segundo parcial. Ya, pura teoría. No es mañana. Según habíamos cuadrado, sí. A las 7 hasta las 8 y cuarto, correcto. Pero salimos de suelo a las 7 8. No, pero es que la clase de hoy, hacerla más tarde no puedo. La clase de hoy no puedo más, hoy no puedo más tarde. Esta noche ya es materia nueva. Sigo leyendo. Eso está cuadrado hace días, correcto, Simón. Sí, eso lo cuadramos, creo que fue el lunes, cuando fue el rollo en los verdes, que no podían salir de la universidad. Y reprogramamos las clases, o el martes creo que fue. Entonces quedamos así, nos vemos hoy a las 7 de la noche. Son 8:30 para los que se tienen que trasladar a la universidad, les dé chance
de llegar. Y hablen con sus compañeros, ¿oyeron?